Noticia de último minuto. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hace que Marco Rubio tenga que ajustar los planes que tienen que ver, por supuesto, con esas mismas instituciones. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y una nueva Asamblea Nacional. Por ahora se habla de reemplazo, es decir, Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Asamblea Nacional 2015, que reemplacen y que no fusionen las actuales. ¿Por qué? Porque las actuales son completamente fraudulentas y las que tienen cualquier tipo de todavía vinculación jurídica, y eso significa una validación y que son reales, por supuesto que son en Estados Unidos y otros países. Pero tenemos que ver qué pasa, cómo se hace esto, y tenemos que ver el precedente de Panamá. Hubo una especie de junta de transición en Venezuela que se estaría dando, pero diferente que al de Panamá. Tenemos básicamente lo mismo. Estados Unidos ha visto el modelo de Panamá y están haciendo casi todo idéntico, con la única diferencia de que aquí en Panamá sí pudieron con la parte del Ejecutivo, y que fue lo primero que retomaron, el Ejecutivo. En Venezuela ha sido diferente. ¿Por qué? Porque Venezuela es diferente a Panamá en muchos aspectos. No solamente tuvimos una dictadura también de 20, 21 años, Venezuela de 25, 26 años, pero allá en Venezuela hay muchas cabezas que sí hay que cortar y que, bueno, que no se ha podido hacer. Panamá más chiquito. Pero ¿qué pasó en Panamá? Ellos están usando el mismo precedente. El Tribunal de Suprema de Justicia en el exilio enciende alarmas internacionales. ¿Por qué? Se han pronunciado de una manera contundente. Los magistrados de ese tribunal han advertido sobre una inminente suspensión de la Constitución venezolana y la falta absoluta de garantías institucionales para celebrar elecciones libres. Ellos, que son juristas, saben perfectamente muy bien que en términos legales la Asamblea Nacional 2020 es nula. Y en el ajedrez político hay razones jurídicas que no significa tener el poder político, pero sí el poder jurídico. Y hay que entender este choque, y tenemos que verlo, sobre todo ahora de la extracción de Nicolás Maduro en enero de 2026, varios fallos de los magistrados en el exilio fueron usados por fiscales estadounidenses como soporte legal. No podemos decir entonces que el 80% del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio funciona y el 20% no funciona. O funciona solamente cuando le conviene a Washington de manera pragmática, como cuando dijeron que Nicolás Maduro no tenía inmunidad, y eso sí lo tomó Estados Unidos como cierto, y ellos estuvieron trabajando con el FBI, etcétera. Entonces tenemos que ver que hay un punto de quiebre definitivo entre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la Casa Blanca, porque sería el reconocimiento del poder ejecutivo. Es decir, los magistrados en el exilio mantienen la postura de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo y legítimo en Venezuela. Y por eso hemos visto cualquier actitud de Edmundo González Urrutia para que se haga o no se hagan elecciones, pero al final estamos hablando de cuestiones jurídicas, y tenemos que recordar que Marco Rubio en el 2024 como senador, y que fue uno de los que más ha estado defendiendo a Venezuela, fue el primero en reconocer a Edmundo González Urrutia de manera inmediata y sin concesiones. Era la postura de él como un congresista. Ahora Marco Rubio de 2026 está sentado como secretario de Estado, y por supuesto que él mismo lo ha dicho, que él está allí para ayudar a la administración de Donald Trump, que supuestamente él no le debe más nada a nadie. Su trabajo es ayudar a Trump, pero por supuesto él tiene aspiraciones y tiene también 14 años, y su carrera ha estado muy ligada a su postura en Venezuela. Y por eso Marco Rubio sabe que la inmediatez democrática puede llevar al colapso del Estado venezolano. Y todos estamos viendo esto. Edmundo González Urrutia fue una figura táctica, como una especie de avatar político para María Corina Machado. La arquitectura legal venezolana actual hace que transferirle ese poder sea una trampa también en este momento. ¿Por qué? Porque hay una teoría jurídica que plantea un escenario de sucesión rápida. Siempre le hemos dicho que sería más o menos lo de Edmundo como presidente, nombra a Machado como su vice, luego Edmundo renuncia, Machado asume y como una jugada maestra llama a unas elecciones a 30 días. Eso todavía lo maneja ella, y es una realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acepta la Asamblea Nacional 2015, la de Figuera, acepta al Tribunal Supremo en el exilio, no acepta a los otros,
Y muy bien, Marco Rubio podría tener que cambiar su estrategia. Pero la estrategia actual de Washington es una ingeniería inversa. En Panamá se hizo de una manera en donde se tuvo que eliminar al Tribunal Electoral, se tuvo que eliminar a la Asamblea Legislativa, se tuvo que eliminar a la Corte de Jueces en Panamá y se hizo de atrás para adelante. Primero agarraron a Endara, en el 90 ya era presidente, en el 91 todavía estaban peleando lo de las curules de la Asamblea, pero se hizo y duró, ahí estamos viendo, casi un año hacer eso. Y que eso es, ahora lo de Venezuela es un escenario inédito y ante la imposibilidad de aplicar una sucesión, como lo han hecho ahora, porque podría darse, pero todavía lo tiene Machado, que sería la sucesión Edmundo Machado, sin detonar elecciones prematuras, etcétera, ante la nulidad de las instituciones chavistas, ahora van para una especie de junta de transición, no con un presidente interino. Entonces, hay precedente y sí, tenemos que viajar hasta Panamá. La salida de Noriega dejó un país sin instituciones legítimas funcionales. El Tribunal Electoral destruido. También estuvo el sistema de justicia subordinado a las fuerzas de defensa en ese momento y el legislativo era un sello de goma de la dictadura también. Entonces Estados Unidos tuvo que extraer al dictador Noriega, pero tuvo que tutelar la reconstrucción total de la República de Panamá de sus cenizas. Es lo que estamos viendo en este momento. Y la limpieza panameña fue radical. Se desmantelaron todo esto, nuevos magistrados en el Tribunal Electoral, tuvieron que recuperar algunas actas. Allá hubo una serie de elecciones que fueron anuladas básicamente por el mismo Noriega y hubo también una asamblea legislativa que tuvo que ser validada posterior para comenzar a legislar. Y hay una diferencia. Ahora había un claro ganador que era Guillermo Endara, que fue juramentado en una base militar de Estados Unidos, pero en este momento es difícil, pues está un Edmundo, pero está una María Corina Machado y no se puede juramentar por las vías regulares. Tampoco parece que quieran hacerlo ellos, pero el Tribunal Supremo de Exilio lo puede hacer. Y tenemos que ver cómo fue la purga en Panamá, porque estamos viendo que exactamente lo que ocurrió en Panamá, reconstruyeron el poder legislativo y tuvieron que revocar la anulación del dictador Manuel Antonio Noriega y tuvieron que empezar a contar todos los votos, etcétera, algo que se podría hacer. Por eso que esas actas están en Panamá, porque siguen siendo el as bajo la manga para una María Corina Machado. Mientras tanto, ¿qué hace Washington? Tenemos que ver el reflejo en Venezuela ahora. Cuando conectamos el precedente de Panamá y vemos esto, vemos que hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que confirma que hay un apagón constitucional. Estamos viendo que los magistrados de ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio dieron una rueda de prensa en Miami advirtiendo formalmente sobre una suspensión de la Constitución venezolana y ellos alertan de manera pública sobre la ausencia de garantías institucionales reales para poder ir a lo que sería un nuevo CNE y elecciones libres. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, hay un factor, mientras el Tribunal Supremo de Exilio exige en Miami el cumplimiento de la Constitución, Washington se adelanta con Dinora Figuera. Y tenemos que ver entonces que Estados Unidos aprendió la lección logística en Panamá, pero que ahora, en vez de demoler por completo a la Asamblea de 2020, ellos sí necesitan todavía de conversar con esa persona que está allí, que se llama Jorge Rodríguez, que aunque haya sido y es ilegítimo, es como quien dice que se mantiene en el fuerte. Él es el que está allá. Pero tenemos que ver que el Tribunal Supremo de Justicia ha sido reconocido ya en Estados Unidos. Ellos declararon formalmente la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de la República. El tribunal decretó su inhabilitación política para ocupar cualquier cargo público. El tribunal también, ellos lo llegaron a condenar a 18 años y 3 meses de prisión por delito. ¿Se acuerdan de eso? Y pusieron multas millonarias. Ordenaron que cumpliera la pena en la prisión de Ramo Verde. La OEA apoyó el veredicto. El secretario en ese entonces, Almagro, respaldó el fallo. Que Maduro no es presidente. ¿Y qué ocurre? Hay una doctrina de reconocimiento en las Cortes de Estados Unidos también. Cuando vemos que el sistema legal de Estados Unidos, los tribunales federales, que no deciden por su cuenta a qué gobierno extranjero van a reconocer,
ellos entonces tienen que aplicar el principio constitucional donde la presidencia tiene la prerrogativa exclusiva de reconocer gobiernos. Por ejemplo, Donald Trump reconoció en 2019 a la Asamblea Nacional del 2015 de Venezuela y eso tuvo consecuencias legales específicas. El Departamento de Estado certificó también al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, en ese momento como la autoridad exclusiva de Venezuela bajo la sección 25B de la Ley de la Reserva General. Y cuando esto ocurre, entonces el gobierno de Venezuela incluía también la capacidad legal de representar y proteger activos como Citgo en cortes federales estadounidenses. Y el Tribunal de Suprema Justicia en el exilio, que hay 33 magistrados operando, que ellos dicen que desde hace 9 años se siguen reuniendo todas las semanas y están en diferentes lugares, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Han emitido resoluciones que sirvieron como cuestiones legales para presionar en Venezuela y presionar a otros países. Y que estas entidades legislativas como el Senado, la Cámara de Diputados de Chile la reconocieron, en Panamá también, en muchos lugares. Y la ironía es que hemos visto que Estados Unidos usó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para quitarle el escudo de inmunidad a Maduro, acorralar sus finanzas y justificar incluso intervenciones fronterizas. Pero Marco Rubio busca estabilizar el país trabajando con autoridades interinas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ellos están haciendo algo por su lado o que simplemente se van a tener que dejar? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Rubio podría usar ahora el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para su conveniencia. Y tenemos que ver que tanto la Asamblea Nacional 2015 y su brazo judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tienen un blindaje legal absoluto en el exterior que no admite atajos ni medias tintas. Es decir, en derecho internacional y financiero, la legitimidad no funciona en porcentaje. O se tiene el control total o no se tiene. No puede ser que Dinora puede firmar unas cosas y otras no. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio puede firmar algunas cosas y otras no. Cuando son válidas, por supuesto. Entonces lo que estamos viendo es que hay una realidad que pone a Marco Rubio frente a un campo minado legal de altísimo riesgo. El secretario de Estado, Marco Rubio, sabe que su plan pragmático, ya sea de fusionar o hacer una especie de cohabitación de la Asamblea de 2015 con algún tipo de institución del chavismo, choca frontalmente con el purismo constitucional del tribunal en el exilio. Marco Rubio no puede simplemente ignorar a los magistrados exiliados porque fueron ellos mismos quienes aportaron la base legal para desconocer al régimen y proteger los activos internacionales. Es decir, el Departamento de Estado intenta imponer una transición que el tribunal en el exilio va a declarar nula y si hace eso se corre el riesgo inmediato de que la protección legal sobre los activos estatales colapse en cortes federales. Es básicamente cuestiones jurídicas. Y tenemos que verlo así porque sí, muchos dicen, bueno, que Washington puede decir lo que sea y al final el pueblo venezolano es quien decide. Pero antes de eso ya hay algo que el pueblo venezolano decidió y se trata del 2015, esta asamblea y también la del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos, jurídicamente hablando, tienen maneras básicamente de echar para atrás muchas cosas que Marco Rubio quisiera hacer de otra manera. Y ahí es donde entra el balance de poderes. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata de Estados Unidos lo ha dicho, han quitado a un dictador para poner otra dictadora. Y ellos ya han dicho, ok, queremos ver qué es lo que pasa porque vemos que todo se puede caer. Los contratos que se hagan con Estados Unidos se pueden anular con otro gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde entra estas jugadas jurídicas que tienen que ver con Estados Unidos y Venezuela, pero más que nada Estados Unidos porque nadie puede negar que la tutela la está haciendo Estados Unidos. Los demócratas están a favor de una tutela. Esto es bipartidista. Todos están a favor de una tutela hacia Venezuela, tanto militar, tanto electoral, tanto económica, tanto penitenciaria y, por supuesto, económica. Pero ahí es donde viene cómo se hace. Vas a poner a la gente. Entonces, ahí es donde vemos que no es que hay algo en contra de María Corina Machado. Se están poniendo a todos los partidos políticos que se reactiven. Pero al final, así mismo, como ellos quieren hacer eso, existen leyes internacionales jurídicas que el propio Estados Unidos ha aceptado
desde 2019, un poco antes, cuando estaba Donald Trump en su primer mandato, ya lo dijo. Entonces, si Marco Rubio facilita un acuerdo en Venezuela que margine al tribunal en el exilio y que pudiera, por ejemplo, hasta legitimar de facto a la Asamblea de 2020, la de Jorge Rodríguez, los mismos demócratas en la Cámara de Representantes que están buscando ya cualquier fisura para atacar. Y tenemos que ver que el 3 de noviembre de 2026 se celebran las elecciones legislativas de medio término y los demócratas en el Congreso siguen vigilando todo esto. Entonces, sí, la gente decía, bueno, que Delcy Rodríguez, no, Delcy Rodríguez lo más probable es que ya la vemos que está como a punto de renunciar o que la renuncien, está paseando y ya no hay utilidad. Pero lo que tenemos que ver es que hay como una especie de fuego cruzado. La maniobra de Marco Rubio debe consistir en usar al tribunal en el exilio a su favor, forzándolo a emitir un paraguas de legalidad sobre la transición. Entonces, en vez de apartar a este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el legítimo, lo que más se ve es que la inteligencia diplomática de Washington va a presionar para obtener una sentencia excepcional de emergencia. Esto significa que se daría una maniobra que consiste que los magistrados dictaminen que ante el colapso operativo del Estado, la Asamblea de 2015 tiene facultades plenipotenciarias transitorias para designar una junta de transición o cogobernar temporalmente las instituciones electorales. De esta forma, la fusión no se presenta como como que se acabó el chavismo, sino una operación de rescate constitucional validado por el máximo Tribunal de Justicia y al final lo tiene que hacer así. Esa es una manera jurídica para hacerlo. Y es que aunque Marco Rubio quiera poner a Machado ya, también tenemos que ver que ese balance de poder, sabemos que tiene que haber elecciones y para que haya elecciones no pueden estar los Rodríguez allí, no puede haber este Consejo Nacional Electoral y por ende no puede haber una Asamblea Nacional ni un Tribunal de Justicia que están todavía tratando de nombrar. Entonces lo que estamos viendo es que no se puede crear algo puro si lo crean unos monstruos. Y aquí estamos viendo el monstruo que es la asamblea fraudulenta de Jorge Rodríguez. No se puede. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Entonces, es difícil. ¿Por qué? Porque están tratando de negociar cuestiones de poder que no se podrían hacer. Entonces, no hablamos de fusionar, sino que hay que reemplazar. Y al final, el factor de tiempo es definitivo de esta operación, porque hay que hacerlo todo esto muchísimo antes del 3 de noviembre de 2026 para asegurar el control en el Congreso de los Estados Unidos. Y Marco Rubio entonces usaría el tribunal en el exilio para que certifique cualquier nueva arquitectura institucional en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que va a exigir también la comunidad internacional. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?